Buenas tardes. Hoy en este sábado quisiera compartir con ustedes uno de los temas, ahora que estamos viendo la cuestión de los sacramentos, hablar acerca de los sacramentales, porque también es importante entender qué función tienen y sobre todo cómo nos podemos auxiliar de ellos en nuestra vida espiritual. Los sacramentales son signos sagrados que han sido instituidos por la Iglesia Católica para que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresen efectos sobre todo espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Si se dieron cuenta, aquí hay una gran diferencia en cuanto a los sacramentos. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo en cuanto a la materia y forma de realizarlos, y los sacramentales son instituidos por la Iglesia como auxiliares, sobre todo en la vida espiritual de los creyentes. De acuerdo con la teología católica, estos sacramentales infunden la gracia por intercesión de la Iglesia y permiten la santificación de las diversas circunstancias de la vida. Podemos decir que ayudan pues en el crecimiento espiritual de las personas. En un lenguaje pues digamos más coloquial podemos decir que un sacramental es hacer una oración por alguien. Es un modo de poder pedir por alguna necesidad espiritual, tanto de manera comunitaria como también individual. Se puede decir que es un rito por el cual seguimos una formulación recurrente que busca mantener una religiosidad genuina. Es comunitaria porque se realiza entre dos o más personas, distinguiéndose así de la oración personal. Y es institucional porque sigue las pautas marcadas por quienes comparten cierto entendimiento de la fe, en este caso, la Iglesia Católica. Es decir, estos sacramentales siempre se realizan de manera comunitaria y dentro de la Iglesia, es decir, de acuerdo a las normativas de la Iglesia para poderse realizar. Puede así decirse que los sacramentales son la forma más simple de liturgia, cuando en su forma e intención integran anuncio evangélico, culto a Dios y caridad en el acto. Así lo expresa el derecho canónico en su número 1070, por sencilla que sea la forma de celebrarlo. Características de los sacramentales. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a la persona para recibirla y disponen a cooperar con la gracia que se va a recibir a través de los sacramentos. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal, es decir, todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Así lo expresa Génesis 12:2, cuando Dios le dice a Abraham que será una bendición para todos los pueblos, y también para bendecir en Lucas 6:28, Romanos 12:14 y 1 de Pedro 3:9. En ellos se expresa la invitación, por ejemplo, de Jesús a bendecir. En Romanos de Pablo, donde dice bendíganse unos a otros, y en 1 de Pedro, donde Pedro invita a orar y recibir la bendición de Dios. Por eso los laicos pueden presidir algunas bendiciones. Así lo expresa el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el número 79, y también el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1669.
y han de ser muy pocas las bendiciones reservadas para el ministerio ordenado, como son los obispos, presbíteros o diáconos. Así lo expresa el documento en Benedictunibus, en número 16, artículo 18. En la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Durante más de 100 años, la Virgen María ha estado llamando la atención hacia los sacramentales en todas sus apariciones. Por ejemplo, en noviembre de 1831, en el convento de Francia, Nuestra Señora le dio a una joven postulante al noviciado, llamada Catalina Labourier, un sacramental, es decir, la medalla milagrosa, ¿no?, que todos conocemos de esta manera. En 1858, en Lourdes, ella recordó otro sacramental a Bernardita, que es el Santo Rosario. En 1917, en Fátima, la Virgen María hizo énfasis en dos sacramentales, el escapulario y la imagen de la Virgen Peregrina, habiendo sido bendecidas ambas por los papas. Diversas formas de sacramentales. Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de objetos, la bendición también de los alimentos y de lugares. Toda bendición es alabanza a Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Así lo afirma la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la cruz sobre los objetos que se van a bendecir. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental. Figuran, por ejemplo, la bendición del abad o de la abadesa, que va a estar al frente de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia. Por ejemplo, para los lectores, los acólitos, las catequistas, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Como ejemplo de las que se refieren a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de un templo o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, de las imágenes dedicadas a la veneración de la gente. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesús que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del demonio y sustraídas a su dominio, se habla de exorcismo, no de bendición. Jesús lo practicó a lo largo de su vida, así lo expresa Marcos 1:25. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Así lo expresa Marcos 3:15, capítulo 6, versículos 7 y 13, y capítulo 16, 17, que es donde Jesús les da a los apóstoles el poder y el oficio de expulsar demonios. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote con el permiso del obispo y además preparado para ello.
En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia Católica. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar el dominio demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de la presencia del maligno y no de una enfermedad psiquiátrica. Catecismo de la Iglesia Católica, 1172. Otros sacramentales son las procesiones, por ejemplo, que se realizan sobre todo en las fiestas patronales de los distintos templos o en algunos pueblos, con las imágenes del santo patrono que es llevado por las calles para ser venerado y reconocido por el pueblo. No tanto es una adoración a la imagen, sino más bien puesto a veneración y como ejemplo para todo el pueblo de Dios. El rezo del rosario en los distintos días y sobre todo llevando a cabo las distintas partes que lo componen, como son la meditación de cada uno de los misterios de acuerdo a los días, gozosos, gloriosos, luminosos y dolorosos, que sobre todo ayudan al crecimiento espiritual de la persona. Algunos lo enriquecen también con la lectura de la palabra de Dios en cada uno de ellos y también poniendo intenciones particulares en cada uno de ellos. Destaca sobre todo en el mes de octubre el rezo del Santo Rosario, ya que en él se festeja a la Virgen del Rosario y también en su forma particular de rezar el rosario por las misiones, que también en octubre se celebra el mes misionero. Y se pide sobre todo por las misiones realizadas en las distintas partes del mundo. De ahí que el rosario de ese día, aparte de meditar los misterios de la vida de Cristo, se pone de colores porque va significando orar por cada uno de los continentes y sus realidades. La veneración de reliquias, ya sea de algún santo, sabemos que reliquias pues en sus distintos grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, que son expuestas para veneración de la comunidad y del pueblo de Dios. Estas reliquias pueden estar expuestas durante todo el año o solamente durante el tiempo que se celebra de manera jubilar en alguna iglesia dedicada a estos santos, o también durante un año jubilar que se realiza cada 50 años en la iglesia y de manera extraordinaria, según lo indique el Santo Padre para el pueblo de Dios. La visita a santuarios también es considerado un sacramental. Por ejemplo, hay personas que visitan santuarios dedicados a la Virgen, como en Fátima, en Lourdes, la Basílica de Guadalupe, algunos otros santuarios dedicados a Jesucristo, como el Santo Cristo de Chalma, el Cristo del Océano en Veracruz, y distintos santuarios que también son dedicados a diferentes santos en todo el mundo. Las peregrinaciones, las que se realizan, por ejemplo, a Tierra Santa, hay personas que también se puede considerar un sacramental, porque a través de esa peregrinación que realizan, visitando los lugares santos de la vida de Jesús, pues ayuda en su crecimiento. Las peregrinaciones también hacia Santiago de Compostela, que se realizan durante el verano
desde las distintas partes de España, en Francia, donde parten grupos de peregrinos que durante varios días van caminando hasta llegar hasta la iglesia catedral en Santiago de Compostela. El rezo y la realización del Vía Crucis también es considerado como un sacramental. Meditar cada una de las estaciones que Jesús vivió iniciando su pasión por todos nosotros, realizada a través de un grupo de personas o incluso guiadas por un sacerdote y realizadas normalmente los viernes de Cuaresma o también en el día del Viernes Santo. Las danzas religiosas. Hay algunas personas que, por ejemplo, también realizan algunas danzas de alabanza a Dios y manifestadas a través del folclore de cada lugar para manifestar su fe en Dios. Las medallas de los distintos santos, San Judas Tadeo, la medalla de San Benito, la llave de San Benito, la cruz de San Benito, las medallas de los distintos santos, también dedicadas a las distintas advocaciones de la Virgen y también las distintas advocaciones de Cristo. Estas expresiones de una religiosidad propiamente católica prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero de ninguna manera la pueden sustituir. Es decir, no podemos, por ejemplo, decir que podemos sustituir la Eucaristía, que es un sacramento, por el rezo del rosario, que es un sacramental. Los dos se complementan, pero no se pueden sustituir el uno por el otro. Los sacramentales más conocidos, por ejemplo, son el agua bendita, que también es un agua que se bendice antes de ser esparcida sobre las personas, ya sea como hay costumbre en algunos templos al salir de la Eucaristía dominical, o también cuando son recibidos en un santuario, o también cuando se retiran de un santuario, o cuando se va a iniciar alguna peregrinación hacia algún lugar, también he recibido el agua bendita. Aquí es importante reconocer lo importante de este punto. El agua bendita que se utiliza para las bendiciones de las personas o de algunos lugares o de algunos objetos, es diferente la bendición que se realiza sobre el agua que va a ser utilizada para el bautismo. Es por eso que hay que entender la diferencia del sacramental del sacramento. La bendición que se realiza sobre el agua que se va a utilizar para el sacramento del bautismo incluso es llamada agua exorcizada, ¿no? Porque se va a realizar el exorcismo dentro del bautismo, como lo habíamos dicho, de manera simple, ¿no? Donde al niño se le va a liberar del único mal que en ese momento se encuentra, que es el pecado original con el que todos nacemos. Pero el agua bendita que se utiliza para bendecir objetos, personas o lugares, su oración es más sencilla y tiene como fin sencillamente bendecir. El aceite bendito también son dedicados, por ejemplo, el aceite que se utiliza o los óleos santos que se utilizan para los sacramentos, por ejemplo, para la unción de enfermos, el santo crisma que se consagra y se bendice, y también el óleo de los catecúmenos que se utiliza en el bautismo. Estos óleos son bendecidos en la misa crismal o del Jueves Santo y que después se utilizan
en esos sacramentos, pero en sí los óleos son sacramentales que se utilizan al servicio de los sacramentos. Por eso los sacramentales siempre se van a entender como auxiliares, jamás podrán sustituir a los sacramentos. Y finalmente, uno de los sacramentales más utilizados y que todos conocemos es el realizar la señal de la cruz, ya sea sobre un objeto, sobre la misma persona, o incluso, como también es conocido, dar la bendición, que no solamente la puede hacer un sacerdote, sino incluso en algunas familias se tiene esa costumbre, normalmente y más extendido en Latinoamérica, donde también se pide la bendición de los papás sobre los hijos. ¿En qué podemos diferenciar los sacramentales de los sacramentos? ¿Cuáles serían en sí las diferencias más claras para poderlos tener presentes? Los sacramentos, que son solamente 7, que son el bautismo, la primera comunión o Eucaristía y la confirmación, la confesión o sacramento de reconciliación, la unción de enfermos, el matrimonio y la ordenación sacerdotal, son de institución divina. Recordemos que el número 7 también es simbólico, ya que en la Biblia representa o simboliza la presencia de Dios que se da. Por eso el número 7 siempre habla de la presencia de Dios. Y los sacramentales son de institución eclesiástica. Y son varios, ¿no? Todos los que hemos mencionado hasta ahora, y que precisamente también son instituidos por la Iglesia para auxiliar a los sacramentos y sobre todo ayudarnos en nuestra vida espiritual. Los sacramentos actúan por sí mismos y los sacramentales por intercesión de la Iglesia. Los sacramentos son signos de la gracia. Los sacramentales son signos de la oración de la Iglesia. Los sacramentos tienen como fin producir la gracia que significa. Por ejemplo, el sacramento del bautismo tiene como fin transformar a esa criatura en hijo de Dios, templo de Dios y además miembro activo de la Iglesia. Y es lo que realizan al momento de llevarlo a cabo. Los sacramentales solo disponen para recibir la gracia y obtienen solamente efectos espirituales, es decir, una mayor santificación y crecimiento en la comunión con Dios, un mayor acercamiento de la persona a las cosas de Dios, un conocimiento más cercano a la acción de Dios, pero no realizan una gracia específica. Los sacramentos son necesarios e indispensables e insustituibles para la salvación. Los sacramentales no. Por eso siempre son considerados auxiliares. Un caso importante de poder entender estos elementos es el que siempre nos explican a los sacerdotes, de tener cuidado en este punto, y sobre todo también nos puede ayudar como ejemplo para las personas que lo puedan realizar así. Nos pusieron el ejemplo de que en una ocasión una persona se iba a casar y cuando pidió sus documentos para poder realizar este sacramento del matrimonio, no se encontró ninguno
en la iglesia donde la mamá aseguraba haber sido bautizada su hija. Al hacer la investigación adecuada, se le preguntó a la mamá sobre cómo se realizó el sacramento, porque a lo mejor ustedes saben que también el sacramento, sobre todo del bautismo, que es el primero de todos, sin el cual no se puede recibir todos los demás, existen distintos tipos de realizar este sacramento del bautismo, que sobre todo, por ejemplo, es el de emergencia, que es cuando una persona está en una situación de peligro de muerte y se realiza de manera emergente este bautismo, y sobre todo se realiza y se centra en la parte esencial del sacramento. Hay algunos sacerdotes que cuando realizan de esta manera el sacramento, de manera de emergencia, no lo llegan a anotar en los libros, ya sea por descuido, por olvido o por la prisa, y eso pues puede causar alguna confusión en encontrar los documentos. Pero la cuestión aquí es que la mamá, cuando expresó la forma en realizarse el sacramento, dijo que sencillamente el padre había puesto agua bendita sobre la cabeza del niño o la niña, pero que no había realizado propiamente los signos centrales del sacramento, como es la fórmula del bautismo, como yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por lo cual la niña no había sido bautizada, sino se le había aplicado un sacramental, una bendición, no un sacramento. Por eso es muy importante conocer que existen sacramentales y sacramentos, y que podamos entender cada uno de ellos para precisamente darles su función esencial que tienen. Uno, que es para nuestra salvación, que son los sacramentos, y lo otro para nuestro crecimiento espiritual. Que ojalá pues podamos aprovechar estos medios que también la Iglesia nos da para el mayor crecimiento espiritual de nuestra vida. Que así sea.